¿Alguna vez has sentido que algo no encaja del todo? Como si el tiempo se repitiera, como si algo no estuviera en su lugar, como si una persona estuviera donde no se supone, o peor aún, como si el mundo fuera una simulación. Hoy os traigo una recopilación de testimonios inquietantes de situaciones, de eventos que simplemente no tienen explicación lógica. Fallos en la Matrix, saltos en el tiempo, sueños muy extraños. Esta es una nueva sección más o menos que introduzco hoy al canal. Forma parte de historias de Reddit, que siempre os traigo las historias de encuentros aterradores con extraños mientras me maquillo, pero ahora voy a empezar a traeros más tipos de historias como las que voy a contar hoy, que son muy inquietantes y te dejan pensando. Antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, dejad un me gusta a este vídeo que ayuda mucho. Y ahora empecemos con las historias de fallos en la Matrix. La primera historia se titula Un sueño muy real. El protagonista de esta historia se llama Aldo y lo que está a punto de contar es, según sus palabras, extraño. No aterrador, no terrorífico, solo extraño. Y aunque no lo parezca, también es 100% real y nunca consiguió recuperarse del todo. Cuenta que un 8 de febrero era una noche normal. Aldo estaba jugando con sus dos hijos y preparándolos para dormir. Él y su mujer Jennifer los acostaron, les dieron un beso de buenas noches y les dijeron que los querían. Después, él y Jennifer bajaron a la sala a ver una serie nueva que acababan de empezar. Luego de un par de episodios y unas copas, decidieron que era hora de acostarse. Se prepararon y subieron a la habitación. Ambos estuvieron un rato en sus teléfonos por unos minutos, se dijeron que se querían y se quedaron dormidos. A menudo tenían esta rutina: acostar a sus hijos, pasar el tiempo juntos, ver la tele, beber algo, se preparaban para dormir y se acostaban. Esto seguía igual hasta que Aldo y Jennifer discutieron, pero no fue una discusión normal. De hecho, la discusión escaló muy rápido al punto de que ella empacó sus cosas y se llevó a los niños. Aldo se desesperó al perder el contacto con sus hijos durante un par de semanas y al no poder comunicarse ni con ellos ni con Jennifer, volvió con su familia a Pensilvania. Se tomó unos días para sí mismo y para compartir con su madre y hermanos. No trabajaba y solía hacer senderismo para despejar la mente, aunque lo que más hacía era lamentar la pérdida de su adorada familia. Incluso se fue de vacaciones una semana a Florida, donde solía sentarse en la playa a contemplar las olas. Fue ahí donde encontró la sanación. Regresó a Pensilvania para seguir con su vida, empezó a trabajar por turnos en una fábrica donde trabajaba su madre, terminaba en la fábrica y volvía a casa, revisaba constantemente Facebook para ver cómo estaban sus hijos y Jennifer, los veía felices, lo cual le alegraba, pero sabía que nunca podría volver a verlos. No sabemos exactamente qué pasó, no cuenta la discusión ni nada, pero él estaba en una situación donde sentía, o igual sucedió algo legal, en el que él no podía ver a sus hijos. Después de unas semanas, Aldo se encontró con su mejor amiga del instituto, Melanie. Siempre estuvo enamorado de ella y le preguntó si podían quedar. Ella aprovechó la oportunidad de volver a ser amigos enseguida. Ella también se había divorciado hacía poco y seguía siendo muy guapa, según Aldo. Después de pasar un tiempo juntos durante varias veces, Aldo quería cerrar el tema y encontrar respuestas a preguntas que había tenido durante años. Le preguntó a Melanie si alguna vez hubo algo más que amistad entre ellos o si él le había dado demasiadas vueltas a las cosas y había pensado que eran algo más. Para dar un poco de contexto sobre el pasado de su relación, Melanie estuvo en uno de los momentos más oscuros de la vida de Aldo. Sus padres anunciaron su divorcio al día siguiente de graduarse del instituto y como resultado prácticamente tuvo que irse de casa. Estuvo saltando de sofá en sofá, de casa de un amigo a casa del otro, y en la casa de Melanie lo recibieron muchas veces. Aldo incluso tuvo pensamientos de quitarse la vida y Melanie seguía mostrándole compasión y lo ayudó tanto como pudo hasta que pudo establecerse. Cuando Aldo le preguntó si había algo más entre ellos, ella dijo que sí. Algunas semanas después le preguntó si quería salir con él y de nuevo la respuesta fue que sí. Una cita llevó a otra y al cabo de un mes o dos estaban enamorados. Aldo incluso le propuso matrimonio y Melanie aceptó. Fue rápido, pero sentían que se conocían desde hacía más de 15 años, así que no les pareció una decisión precipitada.
Después de proponerle matrimonio, Aldo estaba en las nubes, había perdido una vida que adoraba, pero ahora estaba comenzando una nueva con alguien que también significaba mucho para él. Al meterse en la cama pensó en su futuro y se sintió emocionado por primera vez en meses. Cerró los ojos y se quedó dormido. Después de dormir unas horas, lo despertó el sonido de unos niños. No era un sonido inquietante, era alegre, estaban jugando. Al recobrar la conciencia se dio cuenta de que los reconocía, eran sus hijos. Abrió los ojos rápidamente y por loco que suene y por imposible que parezca, Aldo jura por su vida que ya no estaba en casa de su madre, de hecho ya ni siquiera estaba en Pensilvania. Era el 9 de febrero de 2023, el día siguiente de cuando Aldo se fue a dormir al principio de la historia después de acostar a sus hijos, ver una serie con Jennifer y acostarse a dormir. Estaba de vuelta en casa acostado junto a su mujer Jennifer. Escuchaba a sus hijos jugar en la habitación de al lado. De alguna manera, en una sola noche experimentó una realidad alternativa en la que vivió alrededor de 6 meses en un escenario reproducido en un sueño. O si no era un sueño, era otra realidad. Aldo pide que de verdad no lo malinterpreten, estaba muy feliz de estar de regreso, pero también sintió mucha tristeza y pasó el día entero lamentando la pérdida de aquella otra vida con Melanie que había iniciado. No pudo quitarse este sueño de la cabeza durante meses, fue muy vívido, muy real. Literalmente pasaron 6 meses en su sueño, vivió su sueño como 6 meses. Intentó experimentarlo de nuevo todas las noches, pero fue imposible. Se despertaba, iba a trabajar, jugaba con los niños, amaba a Jennifer, veía películas con ella y todo lo que siempre hizo. Pero aquella experiencia no se repitió. Aldo no sabe qué tipo de episodio psicológico tuvo, pero fue muy real. Todo fue real. Así que decidió escribir esto para recordar durante años que el tiempo no es algo simple, puede dar vueltas y cambiar de realidades mientras nos dejamos llevar por cosas que no podemos controlar ni comprender. Esta historia se me hace todo un misterio y me parece muy intrigante porque literalmente cuenta la historia no como uno recuerda un sueño, que es verdad que a veces se sueñan cosas muy intensas y hasta te despiertas con nostalgia del sueño, pero sabes que has soñado. Sin embargo, él lo explica como si en su sueño hubiera sido de carne y hueso todo, hubiera podido tocar las cosas y hubieran pasado 6 meses. Cuando fueron unas horas en las que durmió. La segunda historia se titula Desperté por una lámpara. Durante su último semestre en cierta universidad, el protagonista de esta historia, a quien llamaremos Rogelio, estaba caminando por la acera con la mente perdida en sus asuntos académicos. Cruzó la calle sin mirar a los lados y un jugador de fútbol tuvo que frenar de lleno para evitar atropellarlo. Según palabras de Rogelio, ese sujeto era gigante y pesaba fácilmente 150 kilos, mientras él apenas pesaba 55. Se bajó del coche, empezaron a discutir hasta que el jugador de fútbol lo golpeó de lleno en la cara y Rogelio se desmayó. Cuando despertó estaba en el hospital, volvió a su vida cotidiana y se graduó de la universidad. En los siguientes días, luego de la graduación, conoció a una joven maravillosa a la que llamaremos Isa. Ella tenía una personalidad extravagante y hacía que el corazón de Rogelio saltara. Tuvo que esforzarse mucho para enamorarla, pero al final logró conquistarla. Tuvieron una relación de 2 años llena de amor y al final se casaron. Pocos meses después quedó embarazada y tuvieron una hija a la que llamaron Elena. Para ese momento Rogelio se sentía un hombre pleno y feliz, tenía un trabajo excelente y generaba tanto dinero que no hacía falta que Isa trabajara. Tenía una familia perfecta y todavía podía mejorar. Isa volvió a quedarse embarazada y 9 meses después nació Rodrigo. Elena y Rodrigo eran 2 niños preciosos y llenaban la casa de alegría, aunque Rogelio perdió la cuenta de cuántos pañales tuvieron que comprar. Él los mimaba tanto como podía y simplemente Rogelio no es capaz de describir de otra forma lo feliz que era con su vida. Pero un día, sentado en el sofá, notó algo extraño, una lámpara. Era una lámpara de mesa con base cuadrada de color rojo, detalles dorados en las 4 patas y una pantalla cuadrada, blanca, hecha de vidrio. Rogelio no estaba seguro de qué había de raro en esa lámpara, pero era como si fuera un objeto de 2 dimensiones, pero al mismo tiempo de 3. Como si un objeto se quedara a medio camino entre la segunda y la tercera dimensión. Perfectamente funcional, pero imposible. Rogelio se quedó paralizado
paralizado al notarlo y no podía apartar la mirada de la lámpara. Se quedó despierto toda la noche mirándola y a la mañana siguiente no fue a trabajar. Algo no encajaba con esa lámpara. Dejó de comer y al principio solo se levantaba del sofá para ir al baño, pero pronto también dejó de hacer eso, ya que no comía ni bebía. Se quedó mirando la maldita lámpara durante 3 días hasta que Isa se preocupó de verdad por él. Hizo que un psicólogo fuera a hablar con él, ya que durante 3 días la estuvo ignorando, pero para entonces la conciencia de Rogelio se había desmoronado e Isa asumió que había enloquecido. Se llevó a los niños a casa de su madre justo antes de que Rogelio tuviera su más grande epifanía. La lámpara no era real, la casa no era real, Isa, Rodrigo, Elena, su familia no era real y nada de ese mundo lo era. Los últimos 10 años de su vida no fueron reales. La lámpara empezó a hacerse más grande y profunda, pero seguía en dimensiones invertidas. Ocupaba toda la perspectiva de Rogelio y solo podía ver rojo. De repente comenzó a oír voces, gritos y el sonido de una sirena. También sintió dolor, un dolor infernal en la boca y un sabor metálico. Movió la lengua y notó que le faltaban dientes. Abrió los ojos y estaba tumbado boca arriba en la acera, rodeado de gente que no conocía. En un momento dado, un par de paramédicos lo subieron a una camilla y se lo llevaron en ambulancia. Al parecer, después de que el jugador de fútbol lo golpeó, Rogelio cayó desmayado sobre la acera. Por el peligro de una contusión se le hicieron varias tomografías computarizadas y cosas así. No había daño cerebral de ningún tipo, lo cual fue un alivio, pero entonces, ¿qué fue todo eso? Pasó unos 3 años de una depresión terrible después de ese incidente. Estaba de luto por la pérdida de su mujer Isa y sus hijos. Y eso era incluso peor que un luto porque no solo los había perdido, también debía aceptar la posibilidad de que ellos nunca habían existido. Aunque a momentos surgía en él la certeza de que sí que eran reales, pero no en esta realidad. Rogelio tenía miedo de volverse loco, pues lloraba hasta quedarse dormido esperando ver a su familia en sueños. Nunca lo ha hecho, pero a veces, en algunas ocasiones, ve a su hijo Rodrigo por el rabillo del ojo. Siempre tiene 5 años y nunca puede oír lo que dice, pero sabe que le habla y espera poder reencontrarse con ellos algún día. De verdad que estas historias son extremadamente intrigantes porque es como da la sensación de que había un Rogelio en otra dimensión y él, cuando se quedó inconsciente, fue a ese Rogelio y continuó con su vida, y cuando en esta dimensión recuperó la consciencia se fue de ahí y volvió aquí. O sea, es completamente una locura. Seguimos con la siguiente historia. Se titula Mi hijo de 5 años rompió el personaje. Hace 2 años Javier vivió una de las experiencias más curiosas y extrañas de su vida. Lleva casado varios años con una mujer maravillosa y juntos tuvieron un hijo al que llamaremos Josh y una niña, Carly. La realidad es que Josh era un niño bastante ordinario en el mejor sentido de las palabras. Era energético, juguetón, siempre hacía tonterías y bromeaba, hacía 1000 preguntas al día, como cualquier niño curioso de su edad. Y le costaba tomarse las cosas en serio. Los niños a esa edad tienen una visión egoísta del mundo, lo que es algo comprensible porque no han madurado. Así que un día Josh invitó a Javier a pasear los dos solos. Y Javier se rió de inmediato pensando, bueno, ¿qué me va a pedir? Javier pensó que era una buena idea dejarlo decidir a dónde irían. Después de todo, fue su idea salir de paseo. Cogió sus llaves, agarró la mano de Josh y cuando comenzaron a avanzar por la calle, frente a su edificio de apartamentos, Javier le preguntó a Josh qué tenía en mente. Le dijo, ¿qué quieres hacer, amigo? Su respuesta lo dejó congelado por un instante. Le dijo, en realidad, nada. Solo quiero pasar un rato contigo, estar tranquilo y disfrutar de la naturaleza. Javier pensó que era un progreso enorme en la empatía y el vocabulario de su hijo, pero no tuvo tiempo de decirle nada antes de que Josh añadiera, quiero que sepas que eres el mejor papá que he tenido. De verdad que nos ayudas mucho a mí y a mi hermana. Eres muy amable, aunque no solemos decírtelo. Así que solo quería darte las gracias por todo y decirte que quiero estar siempre cerca de ti. A estas alturas, la única razón por la que Javier no estaba llorando a mares era porque pensaba que era una especie de broma y que en cualquier momento su mujer o su mejor amigo saldrían de la esquina grabándolo. Pero no, su mujer estaba en casa con Carly y su mejor amigo vivía a horas de camino. Quizás solo lo estaba manipulando para pedirle un juguete, no parecía ser el caso.
Aquello era totalmente inusual, sobre todo a esa edad. Un niño de 5 años puede decirte que te quiere, que te ama, pero ese razonamiento fue como muy complejo y profundo. Javier solo consiguió contestar un entrecortado "me alegro mucho de oír eso, te quiero mucho", y luego disfrutaron del resto del paseo. Por un momento Javier sintió como si estuviera hablando con un alma que ha tenido varias vidas, sobre todo ese comentario de "eres el mejor padre que he tenido", aunque puede que solo fuera una forma de hablar. Javier siente que, aunque sea por un segundo, algo dentro de su hijo Josh quiso hablarle directamente en lugar de jugar a ser un niño. Javier se alegra mucho de que haya sucedido ese evento, lo hizo profundamente feliz que Josh pensara que era un buen padre, y en cuanto a Josh, no se volvió ningún genio ni nada por el estilo. En menos de un minuto volvió a ser el mismo niño bobo que Javier siempre ha adorado. Esto también es muy intrigante, esta historia, por el cambio de personaje, ¿no? Que un niño que se comporta como un niño, evidentemente, de repente te hable como de otra manera, como si por un momento tuviera más lógica o más capacidad de razonar que lo que tiene en realidad. Entonces es una historia intrigante también, porque el tema de cuando los niños pequeños hablan como adultos también es muy extraño. La historia número 4 tiene como título "Ese transeúnte supo lo que yo estaba pensando". La protagonista de esta historia, Mariana, siempre recorre la misma ruta hacia el preescolar de su hija, Katie. Una calle larga con un par de semáforos. No había nada particular ni extraño de camino, pero durante las últimas semanas comenzó a notar un patrón que le parecía gracioso. En una intersección en específico, cuando la luz de los peatones se ponía en verde, todas las personas paradas de un lado y otro de la acera metían su mano en el bolsillo y miraban su teléfono mientras cruzaban la calle. Era como un acto de reflejo en todos y lo hacían casi al mismo tiempo. Mariana sabe que no es algo extraño ni significativo. Hoy en día los teléfonos son parte indispensable de nuestra vida, pero era una pequeña cosa mundana que le resultaba curiosa. Un día, mientras conducía con Katie, Mariana se acercaba al semáforo mientras se ponía en amarillo y vio a un hombre esperando a un lado de la acera. Era un hombre común con una chaqueta vaquera, gorra negra, gafas alrededor de 1,88 m. Mariana pensó de inmediato en sorprender a su hija. Katie solo tenía 5 años, así que el detalle de los teléfonos seguro que la dejaría boquiabierta. Frenaron cuando el semáforo se puso en rojo y Mariana le dijo: "¿Ves a ese hombre? Cuando el semáforo de peatones se ponga en verde, sacará su teléfono del bolsillo y empezará a mirarlo. Tú solo míralo". Katie se emocionó y cuando el semáforo de peatones se puso en verde, un segundo después el hombre metió su mano en el bolsillo mientras empezaba a cruzar la calle, pero inmediatamente sacó la mano, miró directamente al coche y señaló a Mariana con la boca abierta, sonriendo, como en una postura de "te pillé". Claro que a Katie le pareció divertidísimo, se torcía de la risa, pero Mariana se quedó congelada, completamente en shock. Se quedó en silencio, viéndolo pasar durante los siguientes 10 segundos, con una sonrisa de suficiencia. Cuando el semáforo se puso en verde, el coche de atrás le pitó, tocó la bocina y reaccionó. Ella ha estado dándole vueltas a ese evento durante un tiempo y mientras más lo medita, menos explicaciones encuentra. Las ventanas estaban subidas, los vidrios tienen papeles ahumados, no se puede ver de afuera para adentro en su coche, la radio estaba encendida, ella no gritó, de hecho le susurró a Katy que mirara al hombre hacer eso. Además, el sujeto debía estar a unos 5 o 6 metros de ellas, así que no pudo oírlas. Mariana simplemente no se puede explicar cómo consiguió oírla, es literalmente imposible. Entonces, ¿cómo supo que Mariana intentaba predecir que sacara el teléfono de su bolsillo? La única posibilidad remota que se le ocurre es que él hubiera notado lo mismo que ella durante las últimas semanas, que justo en esa intersección todo el mundo sacaba el teléfono y por una coincidencia gigantesca él también pensó en que ella seguro que estaba esperando que sacara el teléfono, así que simplemente la señaló de modo de broma. Pero siendo realistas, ¿cuáles son las probabilidades de que esto ocurra? Realmente es una historia muy rara. La siguiente historia tiene como título "Algo está mal con mi novia".
Esta historia sucedió a principios del año 2020, cuando comenzó la pandemia del COVID. En ese momento, nuestro protagonista, quien llamaremos Joseph, vivía con su novia Linda en un apartamento. Vivían juntos desde hacía 2 años y medio y su relación había ido bastante bien hasta ese momento. Incluso los primeros días de la cuarentena fueron bastante sencillos, pero un mes después él empezó a notar algunas cosas extrañas. Al principio fue algo muy pequeño. Una mañana se levantó y Linda estaba fuera de la cama, fue a la cocina y ella estaba haciendo café. Le sirvió una taza y cuando se sentaron en el mesón de la cocina para beberlo, Linda le echó azúcar a su café. Joseph sabe que esto puede sonar como algo tonto sin importancia, pero aclara que llevaban 2 años y medio viviendo juntos y Linda siempre se enfadaba porque él, diciéndole que él no sabía lo que era el verdadero café, porque ella jamás endulzaba su café, jamás le ponía azúcar. Por supuesto, Joseph hubiera entendido a Linda si le decía es que quiero probar algo nuevo o quiero entender por qué le echas azúcar al café o algo así. Pero cuando él le preguntó por qué lo hacía, Linda lo miró extrañada y dijo ¿de qué hablas? Siempre le he puesto azúcar al café. Joseph se quedó súper confundido, pero luego empezaron a hablar de otras cosas, así que no pensó más en ello hasta la mañana siguiente, cuando Linda volvió a echarle azúcar a su café y volvió a tener la misma reacción ante la pregunta de Joseph. Él asumió que solo le estaba gastando una broma y dejó de preguntar. Claro, es que puede sonar tonto, pero imaginar esta situación. Imagina que vives con tu madre, quien odia ponerle arroz a un plato de pollo, y de repente un día empieza a ponerle arroz y tú le dices ¿y eso que ahora le pones arroz? Y en lugar de decirte bueno, es que he cambiado de opinión, quiero probarlo, tal, te dice ¿de qué estás hablando? Siempre he puesto arroz en mi plato de pollo. Es muy loco. Algunos días después ocurrió otra cosa extraña. Estaban teniendo relaciones y de repente Linda sugirió una postura que ya habían intentado una vez pero que había salido mal y le hizo sentir mucho dolor. Decidieron no volver a intentarlo, así de grave fue, y naturalmente Joseph se sorprendió mucho cuando ella le sugirió intentarla. Él le recordó que ya lo habían hecho y que salió mal, pero Linda le restó importancia y dijo que probablemente se estaba confundiendo o que lo había soñado. Así que hicieron la postura y fue bien, pero no dejó de ser extraño que ella, que se sintió tan incómoda la última vez, estuviera dispuesta a intentarla de nuevo y que además fingiera o no recordara qué había pasado. Menos de una semana después ocurrió otro evento rarísimo que motivó a Joseph a actualizar su hilo de Reddit. Por la tarde estaba trabajando en casa. En ese momento era estudiante de doctorado en el departamento de informática de la universidad. De repente Linda le preguntó qué le pasaba a Alexis. Joseph deja bastante claro que él no conoce a nadie con ese nombre. Le preguntó a Linda a quién se refería y ella contestó con la mayor seguridad que él había visto en su vida: Alexis, ese colega tuyo del que siempre hablas, el de la empresa donde trabajas. Joseph se quedó paralizado y le pidió que repitiera. Linda dijo exactamente lo mismo. Él no supo muy bien qué hacer, pero en esa situación solo quedaba hablar con la verdad. Le dijo a Linda que él no trabaja ni trabajó jamás en ninguna empresa, ya que empezó el doctorado justo después de la maestría y ella lo sabía. En ese momento ella también se quedó paralizada y se quedaron mirando completamente confundidos y en shock durante unos instantes. De repente Linda se sacudió y comenzó a llorar mientras le preguntaba a Joseph que qué le pasaba. Comenzaron a hablar de todos los cambios abruptos que ella había tenido y se sintieron confundidos porque ella no se había dado cuenta de nada. Cuenta que ni la familia de Linda ni la de Joseph tiene historial de enfermedades mentales y no sabían bien qué hacer al respecto. Pidieron ayuda para saber qué podría estar mal, pero el hilo de Reddit no volvió a actualizarse. Así que la historia llega hasta aquí. Han pasado 5 años y no ha actualizado nada, así que no podemos saber qué estaba pasando con Linda. La siguiente historia se titula Nadie le dice nada, pero mi hermana sabe cosas. Quien cuenta esta historia, Gabriela, tiene una hermana menor llamada Anaís. Cuenta que Anaís tiene síndrome de Down y por lo que Gabriela sabe, muchas personas con síndrome de Down se encuentran en el espectro autista. Y Anaís se considera autista de alto funcionamiento, además de tener síndrome de Down. La madre de Gabriela, quien llamaremos Paola, tuvo muchísimas dificultades con el embarazo de Anaís y fue testigo de múltiples sucesos extraños durante el mismo. Hace falta aclarar que cuando Gabriela se
refiere a los sucesos extraños, no habla de problemas del embarazo como tal, sino de eventos inexplicables, como objetos que se movían de lugar y sonidos sin un origen aparente. Pero cuenta que sin duda el evento más extraño fue que alrededor del 6º mes de embarazo, Paola entró al baño y encontró la caja con su vestido de novia en el suelo. Una caja que había estado en el ático desde que se mudaron a esa casa varios años atrás. Nadie en la casa sabía cómo había llegado allí y, coincidencia o no, horas después de ese incidente, Paola empezó a tener contracciones y a sangrar. El padre de Gabriela la llevó a urgencias y tras un día en cuidados intensivos y con múltiples pruebas descubrieron que Anaís tenía síndrome de Down. Después de que Paola saliera del hospital, sentó a Gabriela y a sus hermanas mayores en el salón para hablar de lo que pasaba, diciéndoles que Anaís tendría una anormalidad en sus propias palabras y explicándoles que sería diferente a los niños normales. Gabriela recuerda muy bien que todas lloraban menos ella. De hecho, recuerda haber dicho algo como «pero ninguno de nosotros es normal». Eso sí, en ese momento tenía 12 años y sin duda tiene que admitir que su familia no es muy normal. Pasaron las semanas y Anaís nació prematura, aproximadamente a finales del 7º mes. Tenía muchos problemas médicos y tuvo que ser operada inmediatamente después de nacer. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatales los 2 primeros meses de su vida. Tras esa larga recuperación pudieron llevarla a casa. Era una cosita muy pequeñita. Cuando Anaís tenía unos 6 meses, sus padres comenzaron a hacerle fisioterapia y terapia del habla, porque no se estaba desarrollando como lo hubiera hecho un bebé convencional a esa edad. Gabriela recuerda con claridad que estuvieron aprendiendo lenguaje de señas con ella porque Paola temía que no pudiera hablar, pero la madre de Gabriela estaba totalmente equivocada. Anaís empezó a balbucear a los 8 meses y siempre se tumbaba boca arriba y le hablaba al techo, riendo como si alguien jugara con ella. Paola bromeaba diciendo que Anaís hablaba con ángeles. La vida fue completamente normal con Anaís en la casa y pasaron varios años hasta que Gabriela notara algo extraño. Anaís acababa de cumplir 4 años y estaban en una fiesta en Navidad que se organizaba en la escuela para personas con neurodivergencia, donde le daban clases a Anaís. Paola y Gabriela se ofrecieron como voluntarias ayudando en la organización. Las 3 estaban sentadas en unos bancos esperando a que Papá Noel subiera al escenario para que todos los niños pudieran hacerse fotos con él. De repente Anaís se levantó y salió corriendo, escapándose del agarre de su madre. Gabriela intentó alcanzarla entre la multitud, pero no lo consiguió y solo pudieron perseguirla, mientras Anaís corría directamente hacia una mujer de unos 50 años que ni Paola ni Gabriela conocían. Anaís la cogió de la pierna y empezó a llorar. Gabriela y su madre se disculparon con la mujer, diciendo que no sabían qué le había pasado. La mujer miró a Anaís y le preguntó en un tono muy dulce qué le pasaba, y ahí es donde la cosa se puso rara. Anaís le dijo palabra por palabra y de la manera más clara que Gabriela jamás la escuchó hablar. Dijo: «Siento mucho que tu mami te haya dejado». La mujer estuvo unos segundos en shock y de repente comenzó a llorar. Les contó que su madre había fallecido un par de noches antes, después de una larga batalla contra el cáncer. Ni Gabriela ni su madre sabían qué decir. Cuando le preguntaron a Anaís cómo lo supo, ella simplemente no pudo responder. Tuvieron que pasar muchos años para que Anaís volviera a hacer algo así de raro. Gabriela se había mudado de casa, pero estaba de visita ese día, y para entonces Anaís tenía unos 10 años. Ella empezó a contarle a Gabriela que siempre hablaba con el abuelo, aunque falleció cuando ella tenía 5 años, y que conoció a la mujer del abuelo. En ese momento Gabriela imaginó que se refería a su abuela paterna y de forma burlona le dijo: «Claro que conoces a nuestra abuela, tontita». Pero de inmediato Anaís la corrigió y le dijo: «No, conocí a la mamá de mamá». Paola y Gabriela se quedaron paralizadas. La abuela materna de Gabriela falleció muchos años atrás, cuando Paola estaba embarazada de su primera hija. Ninguna de sus hijas llegó a conocerla. Paola estaba intrigada pero incrédula, pensando que seguro que solo era una broma, y empezó a hacerle preguntas a Anaís sobre la abuela. Le dijo: «A ver, dime de qué color era el pelo de mi madre». «Amarillo, pero no natural», dijo. Gabriela miraba fijamente a su madre y vio la sorpresa en sus ojos. Más tarde Paola le explicó que su abuela usaba pelucas rubias para ocultar su calvicie, ya que estuvo años luchando contra la anorexia y la debilitó mucho el cuero cabelludo. Después de esa respuesta, su madre volvió a preguntar: «¿Sabes cómo se llamaba la abuela?». Y Anaís respondió: «Elizabeth». Eso era sorprendente.
Ese era el nombre de la abuela de Gabriela, un nombre que ni siquiera ella misma conocía. La relación entre Paola y su madre siempre fue complicada y prefirió no contarles mucho de ella a sus hijas. Lo que Gabriela sabía de su abuela materna era mínimo, así que no había forma de que Anaís, la más pequeña de todas las hermanas, supiera tanto de una abuela que murió 30 y tantos años atrás y de la que la madre prácticamente no hablaba. Gabriela se quedó un rato hablando con su madre y de hecho, aunque ella no lo vio, no era la primera vez que algo así sucedía. Anaís simplemente sabía cosas que nadie más debía saber y se lo decía a la gente de frente, aunque nunca eran cosas demasiado importantes, no hasta ese momento al menos. En ese momento Gabriela estaba atrapada en una relación muy abusiva emocionalmente, pero nadie de su familia lo sabía. Evitó hacer comentarios para no preocuparlos y sin embargo Anaís la llamó una noche a eso de las 12. Lloraba histéricamente y comenzó a gritarle a Gabriela ordenándole que saliera de esa casa y volviera de inmediato a casa, refiriéndose a la casa de los padres. Gabriela la calmó tanto como pudo y horas después su prometido llegó borracho y le dio una paliza. Ese momento fue una revelación y lo dejó. Gabriela sabe en el fondo que no hubiese tenido la fuerza de dejar a ese monstruo de no ser por la llamada de Anaís esa noche. Hoy en día Anaís tiene 20 años y aún dice que habla con su abuela Elizabeth, con su abuelo y con otras personas que han fallecido. Hay muchas otras anécdotas en torno a este poder que tiene Anaís, pero las más importantes son las que contó Gabriela. En cuanto a qué puede provocar esa habilidad, nadie lo sabe, pero tal vez es mejor que así sea. Puede ser algo paranormal, puede ser que puede ir a otra dimensión, ya que este vídeo trata de esto, pues sacamos la teoría. La siguiente historia se titula Un reflejo del futuro. Esto pasó hace unos 7 años y aunque es un relato bastante corto, dejó en shock a quien cuenta esta historia, Anthony. Él está casado con Alison y tienen una hija preciosa a la que llamaremos Alana. En aquel entonces Alana acababa de cumplir 4 años, tenía el pelo castaño oscuro como su madre y los ojos marrones de su padre. A principios de enero, Anthony y Alison preparaban el almuerzo y charlaban como siempre, mientras Alana estaba en la sala viendo la televisión. Solo se escuchaba el sonido del televisor y no había nadie más en casa. La familia vive en un apartamento de 2 cuartos y la distribución les permitía ver desde la puerta de la cocina, la sala y parte del pasillo que llevaba a las habitaciones. Anthony estaba de espaldas a la puerta cortando vegetales en la encimera y su mujer estaba asazonando algo justo detrás de él. Anthony recuerda claramente que de repente hubo mucho silencio, solo interrumpido por el televisor. Alison le estaba hablando, pero de pronto se quedó como muda. Notó por el rabillo del ojo que se había quedado congelada con la mirada fija en la puerta de la cocina. Anthony le preguntó qué pasa y Alison dejó escapar un fuerte jadeo. Ahí Anthony entendió que algo malo estaba pasando, se dio media vuelta y vio brevemente lo que parecía una mujer entrando al pasillo de las habitaciones. Pasó muy rápido, pero estaba seguro de haber visto a alguien. Entró en pánico y su primer pensamiento fue: Dios mío, alguien ha entrado en la casa y mi hija está sola en la sala. Reaccionó rápido, agarró el cuchillo con el que estaba picando las verduras y salió corriendo de la cocina mientras le gritaba a Alison que llamara a la policía. Apenas salió de la cocina, giró hacia la derecha al pasillo de las habitaciones, pero no había nadie. Y en la sala de estar solo estaba Alana, visiblemente confundida. Alana, que estaba sentada en el sofá viendo Bluey, escuchó el alboroto y preguntó que qué pasaba. Anthony hizo lo posible por calmarse y no asustar a la niña. Él tenía un cuchillo en la mano y probablemente parecía un loco, así que disimuló su nerviosismo y sin perder de vista el pasillo de las habitaciones, le preguntó a Alana si había visto a alguien entrar en el apartamento. Ella negó con la cabeza, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Anthony se armó de valor y registró toda la casa, no encontró a nadie, no se había robado nada, la puerta estaba cerrada y las ventanas también. Además vivían en un tercer piso sin cornisas ni balcones, así que si alguien hubiese escapado por una ventana hubiese caído fácilmente unos 15 metros hasta la acera. Revisó dentro de los armarios, detrás de las cortinas, debajo de las camas. No hubo ni un solo lugar en la casa en el que no buscara y no encontró a nadie. Todo esto ocurrió en 10 minutos aproximadamente. Cuando al fin regresó a la cocina, Alison estaba llorando. Se había quedado paralizada y no llamó a la policía. Al menos Alana estaba tranquila. Anthony calmó a su mujer, pero estaba tan asustada que ni siquiera podía hablar.
Tardó muchísimo en tranquilizarse y cuando al fin recuperó el aliento y pudo articular palabra, le explicó a Anthony lo que había visto. Como ha explicado antes, Anthony estaba de espaldas a la puerta y apenas pudo ver a una mujer cruzar el pasillo, pero Allison estaba mirando de frente hacia la puerta de la cocina y vio todo a la perfección. Dijo que era una mujer alta, con un vestido blanco de flores y tacones altos, con el pelo castaño oscuro y ojos marrones. Sin embargo, ninguno de los dos escuchó nada, aunque el suelo era de madera y con esos tacones debían escucharse sus pasos si era real. Allison dijo que cuando alzó la mirada, la mujer iba a medio camino y se detuvo de repente cuando comprendió que ella la había visto. Le devolvió la mirada a Allison, la miró a los ojos y le sonrió. Esto ocurrió en cuestión de segundos y fue el instante en el que ella se quedó en silencio, y cuando Allison soltó el alarido, esa mujer se apresuró a avanzar hacia el pasillo. Fue en ese último instante en el que Anthony se giró y la vio. Allison le dijo con un nudo en la garganta: Anthony, esa mujer era idéntica a nuestra hija. Era nuestra hija, pero de adulta. Tenía tus ojos, mis labios, tu nariz. Era Alana. Si Anthony no hubiera podido ver cómo pasaba por el pasillo, le habría pedido a Allison que fuera a terapia o algo así, pero no, ambos la vieron y es innegable que en efecto hubo alguien ahí, pasó algo ahí. Nunca supieron qué vieron exactamente, pero sin duda fue el momento más extraño de la vida de los dos. Y ahora que han pasado 7 años, Allison afirma que Alana va en buen camino a convertirse en la mujer que vio de pie frente a la puerta de la cocina. O sea, es como que aquí hubo un pequeño salto en el tiempo y pudo ver a su hija de adulta caminando por casa. La siguiente historia se titula Sé que me resbalé en la ducha y morí. La protagonista de esta historia, Ariana, sabe que todo lo que está a punto de contar sonará como una locura, pero dice que es verdad lo que le pasó y cambió su percepción de la realidad para siempre. Aunque no conoce muy bien este subreddit dedicado a fallos en la Matrix, que es de donde he sacado estas historias, un amigo le contó que era el lugar perfecto para explicar su historia. Todo pasó hace 3 años. Ariana iba a prepararse para una fiesta que comenzaba a las 6 de la tarde. Una amiga, a quien llamaremos Erika, le envió un mensaje súper emocionada porque un chico que le gustaba desde hacía 4 años por fin la había invitado a salir y él iría con ella en la fiesta. Mientras le respondía, el hermano menor de Ariana entró en su habitación y le preguntó si podía llevarlo a casa de un amigo, a lo que ella accedió. Así que fue al baño para ducharse y maquillarse. Entró en la ducha, pero al ir a lavarse el cabello se dio cuenta de que su acondicionador se había acabado. Estaba bastante molesta porque lo había comprado hacía solo un par de días y era de una marca cara. Su hermana pequeña siempre usaba sus cosas y seguro que lo gastó. Además había destrozado el baño, dejando agua por todas partes y su toalla sucia en el suelo. Todo esto hizo que Ariana se sintiera realmente enfadada y apartó la cortina de la ducha para salir a regañar a su hermana y comprar acondicionador. Estaba tan furiosa que al salir no se dio cuenta hasta el último segundo que en su rabieta había pateado la alfombrilla antideslizante que tenía en el fondo de la ducha. Para quien no lo sepa, las bañeras pueden ser muy resbaladosas y peligrosas, creo que todos lo sabemos. Yo os juro que siempre he tenido una especie de pánico de resbalarme en una bañera. Me dan miedo las bañeras con el material de bañera, ¿sabéis? Yo ahora mismo tengo una ducha que el suelo no es ese material, no es tan resbaladizo, pero las bañeras me dan mucho más miedo. O sea, las bañeras me provocan una especie de miedo que no me provocan las duchas, porque es como muy, no sé, te resbalas y te vas para atrás y como hacen esta forma, si te vas para atrás te vas a dar ahí, te vas a dar. Así que Ariana salió, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, con el cuello hacia arriba en el borde de la bañera. El tiempo pareció detenerse en su cabeza y recuerda que su último pensamiento fue: wow, así es como muero, qué tontería. Y aquí es cuando la historia se vuelve muy rara. En el momento del impacto, Ariana se despertó sobresaltada de vuelta en su cama. Sabe que esto suena imposible, como algo sacado de una serie tonta, pero no hay otra forma de describir lo que le pasó. De repente se despertó en su cama. Estaba acostada justo como lo estaba antes de levantarse para ir a ducharse. Ariana ha tenido sueños lúcidos durante los últimos 5 años, pero si eso fue un sueño, sin duda fue el más vívido que jamás haya experimentado. El problema es que ella no recuerda haberse quedado dormida y la cosa se iba a poner incluso más rara. De repente, Erika le envió de nuevo un par de mensajes, pero esta vez para contarle que el chico que le gustaba había invitado a salir a otra chica y que estaba bastante desanimada y no quería ir a la fiesta. A Ariana le extrañó que hubiera cierta similitud entre eso y el sueño, pero no le dio mucha importancia. Justo
Justo cuando iba a responder, su hermano menor entró a preguntarle si lo podía llevar a casa de su primo. Ahí Ariana se quedó pálida, su hermano menor se quedó parado en la puerta confundido y le preguntó que qué le pasaba. Ella no contestó, corrió al baño sintiéndose como si se estuviera volviendo loca y fue a revisar el acondicionador. De nuevo ya sabe que suena de locos, pero el bote estaba a punto de terminarse y la alfombrilla estaba destrozada. En ese momento Ariana no supo cómo procesar todo aquello. Volvió a acostarse en la cama y les envió un mensaje de texto a sus amigos para decirles que no iría a la fiesta. Literalmente parece, en efecto, que murió en su dimensión y despertó, viajó a otra, donde seguía viva. Un usuario de Reddit llamado Alex Quack le respondió a Ariana. Este chico tenía una teoría personal sobre lo que le sucedió. Él nunca ha tenido un salto temporal tan evidente, pero dice que sí que vivió algo parecido, y de hecho varias veces. Su teoría es que si mueres, todo se reinicia. En el mundo en el que moriste, todos experimentan tu muerte, pero tu conciencia aún no ha terminado su existencia, así que es lanzada a otra línea temporal cercana o similar para protegerse. Cuando tu conciencia finalmente le llega el momento de irse, se irá, pero solo cuando tenga que hacerlo. Alex Quack aclara que no es la misma experiencia que la de Ariana, pero ha tenido momentos en los que sintió que iba a morir o que algo terrible iba a suceder. Un déjà vu de la muerte, por así decirlo. En esos instantes recuerda vívidamente morir, un disparo en una fiesta, un coche que iba a atropellarlo, iba a caerse y golpearse la cabeza justo ahí. Todo eso y más lo ha sentido. No le ocurre con frecuencia, pero cuando ocurre es un recuerdo vívido. Es casi como si su conciencia engañara a la muerte saltando líneas temporales en una extraña forma de preservarse. Sin embargo, Alex Quack nunca pondría a prueba su teoría. Y también dice que a nadie se le ocurra hacerse daño solo porque creas que sobrevivirás en otra línea temporal. Seguramente no funciona así. Alguien llamado Seven Core le contestó a Alex Quack que su teoría tenía un nombre: inmortalidad cuántica. Y hay un subreddit lleno de historias y personas con testimonios bastante creíbles. Así que si os interesa este tipo de historias donde parece que una persona ha muerto en su realidad y salta a otra dimensión donde sobrevive, dejadlo en comentarios porque buscaremos más historias similares en este subreddit llamado Inmortalidad Cuántica, que a mí me interesa bastante. La siguiente historia se titula El presentimiento de mi padre. Cuando tenía 17 años, el protagonista de esta historia, llamado Jim, solía ir a pequeños viajes de pesca con su padre. A mediados de octubre salieron a un lago a unos 100 kilómetros de su casa, recorriendo una larga carretera secundaria. Estuvieron todo el día pescando y capturaron algunas piezas grandes. Fue genial y se quedaron casi hasta medianoche. Así que era mediados de otoño y hacía bastante frío. Jim tenía prisa por subir al coche, pero justo cuando abrió la puerta del copiloto, su padre le dijo que no quería que se sentara en el asiento delantero de vuelta a casa. Discutieron durante unos 5 minutos y su padre no le dio ninguna razón válida para explicarle por qué no quería que se sentara en el asiento del copiloto. Jim se dio por vencido y subió al asiento trasero, detrás de su padre. Le recordó que se pusiera el cinturón y Jim lo hizo. La carretera estaba completamente oscura. Al ser secundaria, la municipalidad no cuidaba con frecuencia el estado de los postes y cuando llevaban unos 2 minutos conduciendo, vieron a lo lejos un coche que avanzaba muy rápido por el mismo carril que ellos. Justo cuando estaban a punto de chocar, el padre de Jim se desvió al otro carril, al igual que el coche de delante. Jim escuchó a su padre decir «lo sabía» en un último segundo y entonces los coches chocaron. Jim se desmayó por el impacto y cuando despertó vio las luces de una patrulla de policía. Los bomberos lo ayudaron a salir del coche. Apenas estaba consciente y no recuerda mucho de cómo lo rescataron. Lo único que recuerda con total claridad es que vio a su padre sentado en el capó del coche, saludándolo con lágrimas en los ojos, o más bien despidiéndose. Cuando preguntó por él más tarde, le dijeron que había salido volando por la ventanilla del coche y que murió antes de que llegara la ambulancia. El hombre contra el que chocaron murió en el impacto y también tenía a su hija de 17 años en el asiento trasero. Ella también sobrevivió. Cuenta que han pasado 6 años, pero Jim todavía no puede creer que esto de verdad sucedió. Algunos usuarios de Reddit le preguntaron a Jim qué cree que pudo ser lo que sucedió aquella noche y él contestó lo siguiente:
Tal vez mi padre tuvo el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder y que si alguien iba a morir sería él mismo y no yo. Jim recuerda que su padre era un conductor bastante prudente y nunca dejaba de abrocharse el cinturón, pero si acaso sintió que lo que iba a pasar era inevitable y que la muerte se llevaría a alguien esa noche, tendría sentido que decidiera no ponerse el cinturón de seguridad. Y en cuanto a verlo sentado en el capó del coche, Jim también cree que era el espíritu de su padre despidiéndose de él. La verdad es que esta historia es impresionante y me la creo al 100% porque yo viví una situación muy similar que fue una de las situaciones más traumáticas de toda mi vida, en la que siento que hay cosas a destacar porque hubo cosas bastante extrañas. Y esta historia me ha recordado mucho a esta situación que os voy a explicar porque literalmente sucedió lo mismo. Esto es una historia que a veces he pensado en hacer un story time, dedicarle un solo vídeo, pero luego nunca lo he hecho y no creo que lo haga porque la siento muy personal, ¿sabéis? Además en internet hay 2 vídeos que hicieron las noticias sobre este accidente. Y en los comentarios hay gente que comentando hate, ¿sabéis? Y yo cuando lo vi fue como que, no sé, pensé, creo que no me gustaría hacer pública esta situación que viví porque no soportaría los comentarios de odio que la gente puede hacer, porque ver esos comentarios de odio me dio la sensación de que, wow, una persona no puede entender lo que has pasado si no lo ha pasado esa persona también. O sea, la crueldad no tiene límites. Pero voy a contaros un pequeño resumen para destacar estos, no sé, serían fallos en la Matrix, intuiciones, presentimientos. También quería comentar antes de explicar esta historia que en algunos vídeos de historias aterradoras con extraños, un par de personas han puesto que ya no se creen mis historias, que creen que me las invento, porque no puede ser que me hayan pasado tantas cosas. A ver, yo tengo 28 años y la verdad es que me he expuesto al mundo como todo el mundo, ¿sabéis? Y me han pasado cosas, me han pasado muchas cosas, como a muchísima gente. Hay gente que no le pasa nada en toda su vida y hay otras personas que nos pasa de todo. Yo no me invento absolutamente ninguna historia de las que traigo al canal y es que podría preguntarle a todo mi entorno, ¿esto pasó de verdad? Y todos dirían que sí. No me invento nada. Os aseguro de que si me quisiera inventar algo, me inventaría la historia más top y le dedicaría un solo vídeo a mis historias. No, yo simplemente las comento cuando leo una historia vuestra o de alguien que me recuerda a lo que viví yo y lo comento. Tampoco son cosas tan locas de que te puedan pasar, ¿sabéis? Yo lo que he comentado en vídeos es que cuando era pequeña entraron en mi casa a robar. No es nada loco que te pase eso. Pasó. Que me han seguido por la calle. Tampoco es nada del otro mundo que te pase eso. Nos ha pasado a casi todas las personas, ¿sabéis? Pero bueno, para esta experiencia voy a adjuntar algunas fotos. Tengo muchísimas fotos de esto porque mi recuperación duró bastante tiempo, pero tengo esas fotos en mi casa de Barcelona en un USB. Sin embargo, aquí en mi ordenador también tengo algunas fotos y las pondré. Pues os explico, era el año 2014, yo acababa de cumplir 18 años y me fui de viaje sola, era la primera vez que viajaba sola a Alemania, porque ahí vive la mayor parte de la familia de mi abuela materna. Ella era alemana y fue la única de 2 hermanos que vino a vivir a España. Así que, como evidentemente mi padre continúa teniendo relación con toda su familia de Alemania, yo también tengo relación con parte de su familia, específicamente con su prima y sus hijos, que serían, no sé, mis primos terceros o no lo sé. Pero yo me fui a visitarlos, a quedarme a su casa. Mis primos tienen una edad similar a la mía, creo que uno tiene 1 año más y el otro 1 año menos. Yo ya había viajado allí, a Alemania, el verano anterior con mi hermana y con una amiga, y en esta ocasión quería volver a ir. Era verano, era agosto y quería ir con alguien. Esto fue de lo más extraño y de lo que más encaja, o sea, no que encaja, sino que me dejó pensando mucho. Es que os prometo que por eso a veces quisiera dedicarle un vídeo entero a esta situación, porque hay muchas cosas que me dejaron pensando hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que todo fue así? Todo fue Bueno, continúo, no me enrollo, así me entendéis. Evidentemente yo no quería ir sola.
sería mi primera vez viajando sola. Así que quedamos con que iríamos mi hermana y yo. Sin embargo, acordaros de este dato porque más adelante tiene sentido todo. Acordamos que iríamos mi hermana y yo. Compramos los billetes, las dos. Sin embargo, unos días antes del viaje, mi hermana y yo nos discutimos fuerte. Y yo dije, o vas tú o voy yo, pero yo no voy contigo porque estoy enfadada. Y decidimos que iba yo. Entonces dije, bueno, tenemos el billete de mi hermana, ¿cómo vamos a tirar el dinero así? Chicos, teníamos 18 y 20 años y tuvimos una discusión de tonta, lo que fuera, y fue así. ¿Sabéis? Las peleas fuertes con hermanos, pues bueno, a esa edad sobre todo, que bueno, ahí no eres tan pequeño, pero bueno, no me acuerdo ni de qué pasó, no me acuerdo ni de qué discutimos. La cosa es que claro, yo dije, voy a darle el billete de avión de mi hermana a alguien. Le dije a una amiga y me dijo que no podía, le dije a otra amiga, no podía, a otra, a 3 amigas les dije, ninguna podía. Era un billete gratis, estancia gratis, todo el viaje era gratuito. Y luego se lo dije a la amiga con la que fuimos el verano anterior, tampoco podía. Nadie podía ir. Se lo dije a 4 amigas. Ninguna podía ir. Así que llega un día por la mañana, no recuerdo qué día era, y yo me voy al aeropuerto, me subo al avión y me voy sola a Alemania. Total, llego a casa de mis primos, muy bien, todo muy bien, hasta que yo llegaba el día que me tenía que ir y yo deseaba quedarme, y hasta el día de hoy pienso, cuidado con lo que deseas. Yo quería quedarme más tiempo y le dije a mi padre, ay, ¿podrías hacer algo para alargarme una semana más? No sé qué. Y él me decía que no. Y yo estaba con mi primo diciendo, ay, tendría que quedarme una semana más, no sé qué, sí, quédate, no sé qué. Cuidado con lo que deseas. No me tuve que quedar una semana, me tuve que quedar meses. La cosa es que un día por la noche fuimos bastantes personas, yo, mis 2 primos y sus amigos, a un McDonald's. Íbamos en 2 coches y uno iba en moto. Fuimos al McDonald's, ellos comieron, yo no comí nada, me bebí una Fanta. Luego nos fuimos a un río donde sacamos sillas y estuvimos ahí delante del río charlando. Hacía un frío horrible. Sin embargo, antes de irnos del McDonald's, uno de mis primos se iba para casa. Era el que conducía el coche. Y me dijo, ¿te quieres venir conmigo a casa o quieres volver a casa con mi hermano después que os lleve a alguien? Y yo estuve 10 segundos así sin decir nada, dudando. Yo pensaba, ¿qué hago? ¿Me voy a casa? ¿No me voy? Yo en el fondo quería irme a casa, pero pensé, ay, es que no puedo ser tan... Mirad, yo soy muy introvertida, no tímida, no vergonzosa, introvertida. Estoy en un grupo de personas y me cuesta mucho entablar conversaciones y así, siempre y cuando sean conversaciones como superficiales, ¿sabéis? Yo solo hablo si hablamos de cosas, no sé, más como profundas o así. Si no, es como que, no sé, es como si no me apeteciera hablar de ciertas cosas, de cosas que yo considero, me da igual esto. Bueno, los introvertidos me entenderéis. Entonces yo en ese momento pensé, ay, no puedo ser tan introvertida, me voy a quedar. Y le dije, me voy a quedar. Y es cuando nos fuimos al río, sacamos las sillas, no sé qué. Me olvido de cosas, claro, es que han pasado casi 11 años. Volvemos atrás, esa tarde, antes de irnos a McDonald's. Esa tarde mi padre me escribió por WhatsApp, pero no me dijo, hola, ¿qué tal el viaje? No, directamente me dijo, oye, ¿cómo estáis yendo a los sitios? Y yo le dije, en coche, y me dijo, cuidado. Puede sonar a algo normal. Mi padre no era así. Ahora sí que es un poco más, porque claro, han pasado más cosas durante este tiempo, ¿sabéis? Y ahora ya está un poco más traumatizado. Esta experiencia también le traumatizó. Pero él no era así, él nunca me decía, cuidado con esto, cuidado con lo otro. No. Entonces ahí ya fue un poco raro. Yo pensé, qué raro, o sea, no sé. Fue muy directo al grano. ¿Cómo vas a los sitios? Porque te quiero avisar de que tengas cuidado, ¿sabes? Adelantamos a cuando estábamos en McDonald's, que ahí también se me ha olvidado una cosa muy importante. Y quien me crea, que me crea, y quien no me crea, que no me crea. Me da absolutamente igual. Yo estoy explicando mi experiencia, yo sé lo que viví y me da igual quien no se lo crea. ¿Entendéis? Entonces, cuando mi primo se fue, el del coche, todos ya pagamos, nos levantamos y nos subimos, mi otro primo y yo, al coche de un amigo suyo. Íbamos los 3.
Cuando yo subí a ese coche me pasó algo que nunca me había pasado y es que sentí una especie de, o sea, me vino como una cosa, no sé si decirlo escalofrío, no sé cómo decirlo, pero yo me senté atrás y en mi cabeza se reprodujo un accidente de coche. No es eso de que imaginas que va a pasar algo, no, se reproduce. No sé si a alguien le ha pasado, pero se reprodujo en mi mente cómo íbamos a tener un accidente de coche. Entonces yo pensé, ay, estás loca, me dije a mí misma por dentro, ¿sabéis? ¿Por qué acabo de ver esto? Estoy loca. La cosa es que me giro para ponerme el cinturón y veo que no tengo cinturón y ahí empiezo a pensar, uy, esto a lo mejor, no sé, ahí ya me dio como mala sensación todo. Pero claro, pensé, ¿qué va a pasar? Entonces cuando nos fuimos al río, estuvimos ahí sentados un rato. Este presentimiento que tuve me ha dado muchos problemas porque yo después de este incidente, de este accidente, desarrollé un trastorno de ansiedad y entonces la ansiedad te hace tener pensamientos catastróficos, que te vengan pensamientos intrusivos, catastróficos, y a mí me pasa mucho de tener pensamientos catastróficos y entonces es como que ya no sé diferenciar qué es intuición y qué es ansiedad. Seguramente que a mucha gente le pasa, sabéis que ya no sabes si lo que tienes es intuición o simplemente es ansiedad. Bueno, la cosa es que después ya nos levantamos del río, guardamos las sillas plegables en los coches y nos subimos a los coches de nuevo para irnos. Yo no sabía dónde nos íbamos, estaba simplemente ahí sin saber a dónde íbamos, disfrutando del momento. Entonces estábamos el chico que conducía, mi primo de copiloto y yo justo detrás de mi primo. Comenzamos a conducir, detrás de nosotros iba otro coche con más amigos suyos y uno en moto. Empezamos a conducir por ahí, normal, a una velocidad normal, y de repente nos detuvo la policía. Eso también lo siento como que fue una especie de señal. Y la policía le pidió al conductor la documentación y todo eso. No nos pararon por exceso de velocidad ni por nada. Nos pararon, yo creo, porque el coche era tuneado. Entonces, pues era tuneado. Y nos pararon. Él les dio su documentación, todo, y dijeron, vale, adelante. Seguimos el camino y de repente entramos en una recta, todo esto dentro de la ciudad, en una recta donde al lado había un Bauhaus y un aparcamiento muy grande, que se ve que íbamos allí, a ese aparcamiento, a pasar un rato, que es donde se reunía la gente ahí de noche. Total, que entramos en esa recta y en un momento el chico acelera a fondo, pero yo nunca he ido a esa velocidad en mi vida. Subió a una velocidad de, no lo sé, no sé decirlo, pero creo que la policía dijo unos 150 kilómetros por hora. Repentinamente giró de carril, se puso en el otro carril y cuando yo estaba como así, ¿sabéis? Como en un momento que te has quedado en shock porque yo evidentemente quería decir frena, pero todo fue muy rápido. Giró y no sé qué le hizo volver a girar. Yo creo que venía la moto y se dio cuenta de que iba a chocarse con la moto si giraba. Al volver a girar iba a una velocidad tan alta que el coche comenzó a derrapar. Yo miré hacia el lado y me pasó lo mismo que la historia que hemos visto de que dijo, wow, así es como muero. Yo miré hacia el lado y pensé, seguramente eso duró 2 segundos, pero me dio tiempo de pensar. Pensé, qué triste que tengo 18 años y me muero, qué triste que mi vida solo haya durado 18 años. Y luego pensé, mirar, yo no soy religiosa, pero antes sí que lo era. No, es como que no formo parte de ninguna religión, pero no sabría decir, nunca he sabido en qué creo, pero creo en un ser superior, creador del universo. No estoy muy segura, no lo sé, siempre he estado perdida en qué creer. Pero bueno, yo pensé en este ser superior y le dije en mi mente, lo dejo en tus manos. Yo no puedo hacer nada ya, así que tú decides si me quedo o me voy porque esto no pinta bien. Entonces estaba derrapando el coche, pero muy rápido. Y al lado había un árbol que separaba los 2 carriles y luego había un muro de cemento. Y yo recuerdo pensar, espero que sea el árbol porque ese muro de cemento me pinta horrible impactar contra el muro de cemento. Y hasta todo se volvió negro.
chocamos, me quedé inconsciente. Voy a dejar imágenes de cómo quedó el coche. Yo estaba en la parte de atrás, el coche se partió por la mitad, horrible. Y yo empiezo a... bueno, no, y también cuando íbamos a chocar también pensé lo sabía, y mi padre también lo sabía. Entonces, cuando me quedé inconsciente, todo fue bastante raro porque, vi la luz blanca, increíblemente y blanca, una barbaridad. La sensación de esa luz blanca que tiene una explicación médica, os juro que es una sensación de paz que no quieres salir de ahí. Estás inconsciente, evidentemente no estás consciente, pero sientes una paz que no te quieres ir de ahí, quieres quedarte en esa luz. Pero luego la luz se convirtió así, de repente bajó todo oscuridad, todo negro, y yo empecé a ver o a vivir, no lo sé, o a soñar, que mi primo y yo salíamos del coche y empezábamos a correr y costaba mucho correr, pero empezamos a correr y yo en un momento me giré hacia atrás buscando y le dije a mi primo: ¿y tu amigo dónde está? Y dijo: no lo sé. Y no estaba por ningún lado el chico que conducía. Entonces yo de repente me despierto en el coche, recuperé la conciencia. Es que no os puedo explicar lo que se siente en ese momento. Estaba aturdida, el golpe en la cabeza fue tremendo, mi pierna estaba destrozada, me rompí la pierna en 3 partes y el árbol estaba aquí, a mi lado, delante de mí, tenía un árbol, no me podía mover y miré hacia el frente y vi a mi primo y a su amigo sentados y yo veía el coche bien. Yo no me sentía así y con el coche partido. Yo vi con mis ojos el coche normal, al chico en su asiento, a mi primo en su asiento, todo intacto. Solo veía el árbol dentro del coche y mi mente me engañó, probablemente para que yo no sufriera el trauma de ver la situación tal y como era, porque lo que vi yo no era real, era inventado por mi cerebro seguramente. Yo lo vi todo normal y la realidad era completamente otra. Mi primo no estaba en su asiento, estaba debajo del coche. El otro chico no sé cómo estaba, pero ni dónde estaba tampoco, no lo sé. El coche estaba así, girado, y yo me sentía así. Bueno, después de eso, no voy a contarlo todo evidentemente porque esto será muy largo, pero voy a contar las partes clave. El conductor murió, falleció, el amigo. Y luego me quedé pensando, wow, ¿no? Y yo en el coche tuve esa especie de sueño en el que mi primo y yo corríamos y yo luego buscaba dónde estaba el otro y pensé, es que yo sabía que ya no estaba. ¿Sabéis? No lo sé, no sé cómo explicarlo, pero si mi sueño era los accidentados escapando del coche accidentado y uno no estaba y en la realidad había fallecido, ¿sabéis? Fue bastante extraño. Y bueno, a partir de aquí ya todo fue no voy a explicar todo porque podría convertirse en un vídeo de 2 horas, pero cuento las cosas importantes. ¿Os acordáis de que ninguna de mis amigas pudo venir? De que yo me enfadé con mi hermana antes de viajar y yo dije que iba o ella o iba yo, etcétera. Pues la policía dijo que si en los asientos de atrás, que es donde yo estaba, hubiera habido una persona más, yo estaba sola detrás. Si hubiera habido otra persona, que en ese caso mi hermana, si hubiera viajado conmigo, hubiera sido ella. Si hubiera sido una amiga, hubiera sido ella la que estaría sentada a mi lado. Nuestras cabezas hubieran chocado tan fuerte la una con la otra que las dos hubiéramos muerto. Entonces, dijeron que hubo una serie de factores que hicieron que yo sobreviviera. No tener cinturón en el coche. También dijeron que el cinturón me hubiera roto todo. Y si yo no hubiera estado sola en la parte de atrás, hubiera muerto por el impacto con la otra persona. Entonces fue todo como muy... Ahí empecé a pensar, ¿no?, en muchas cosas, en wow, todo está hecho de manera que yo no me tenía que morir ese día. Y todas las cosas encajaron. Me peleé con mi hermana, no sé qué, ninguna amiga pudo venir. Mi primo también sobrevivió, pero mi primo es el que quedó peor. Yo fui la que mejor
mejor salí de ahí. Evidentemente fue un accidente de una magnitud que todos deberíamos haber muerto y yo a partir de ahí os juro que tuve muchas rayadas mentales de por qué, cómo es que sobreviví, ¿sabéis? Y a pensar en muchas cosas, en ¿me ha salvado alguien? O no, o es todo ciencia, ¿sabéis? No lo sé, a partir de ahí empecé a tener muchas rayadas mentales. Y también de esta historia, claro, yo estuve en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, creo que una semana, y luego en planta a lo mejor estuve un mes y luego tuve que quedarme más tiempo en casa en la que me estaba quedando porque no podía volar, me podía dar trombosis en el avión y todo eso. Y ahí yo pensaba mucho quería quedarme más tiempo, ¿no? Pues aquí estoy mucho más tiempo. Por eso a partir de ahí siempre me aplico la de cuidado con lo que deseas, las cosas son como son, van como van, no quieras más de lo que no sé, de cómo van las cosas. Estoy segura de que pasaron más cosas porque recuerdo que tuve sueños muy raros, tuve sueños con el chico que falleció, tuve un sueño muy vívido con él en el que hablábamos sobre lo que había pasado y en el que como que de alguna manera nos despedíamos. Yo también me quedé muy mal, chicos, yo estuve muy mal después de esto, muy mal. Lloré, tuve trastorno de estrés postraumático y tuve sueños muy extraños, muy vívidos, muy raros, muy raros. Que yo a veces me despertaba pensando, ¿he estado en otra dimensión o es solo el trauma? ¿Sabéis? Y bueno, esta es mi experiencia y una experiencia que me dejó muy rayada de la cabeza por este tipo de cosas de mi padre tuvo la sensación de que iba a pasar algo. Yo cuando subí a ese coche, ¿por qué vi un accidente en mi cabeza? ¿Sabéis? Pasaron muchísimas más cosas, pero sería para otro vídeo, totalmente sería para otro vídeo. Pero también me dejó muy rayada el tema de conocí a un chico el día de su muerte. Eso me dejó mal. Le conocí por la tarde y murió por la madrugada, ¿sabéis? Y fue como, wow, qué impactante ese dato. Conocer a una persona el día que va a morir. Pero bueno, sin más, pasamos a la siguiente historia. Estos son, no sé, una experiencia que quería contar, algunos detalles que me han recordado a la historia anterior que he contado del padre que tuvo como el presentimiento de que iba a pasar algo. Y seguimos con la siguiente historia, que creo que es la última de hoy, que se titula ¿Esa mujer era un error en la Matrix? Esto ocurrió hace 5 años mientras el protagonista, que es un chico al que llamaremos Francisco, cubría su turno de noche. En ese momento trabajaba en una cadena de gasolineras. La gasolinera estaba en las afueras de una gran zona residencial, no estaba en medio de la nada, como en otras historias donde las gasolineras no están cerca de ningún otro negocio. Por su ubicación rara vez estaban completamente vacíos durante horas, siempre había algún coche entrando o saliendo, y esa noche era una excepción. Era poco más de medianoche y con todo lo que estaba pasando en Estados Unidos con el tema de la pandemia, no muchas tiendas estaban abiertas, salvo gasolineras, bares, así que fue un turno lento. Francisco estaba solo en la tienda y un coche se acercó a uno de los 2 surtidores de doble cara que había delante. Era un coche blanco de 4 puertas bastante común. Francisco admite que no es bueno con los coches, pero era un coche bonito, como de clase media alta y probablemente nuevo. Una mujer salió y caminó hacia la puerta como aturdida. Parecía que había visto un fantasma. Se acercó, se quedó paralizada en la puerta un segundo con la mirada perdida antes de abrirla y entrar. No buscó nada, no empezó a comprar, simplemente se quedó dentro durante lo que pareció una eternidad. Como los bares seguían abiertos, Francisco pensó que quizá estaba un poco borracha o tal vez tuvo una noche difícil, así que la saludó con el tono más amable que pudo. Bienvenida, si necesitas ayuda, avísame, le dijo. Y por fin ella le devolvió la mirada a Francisco y le hizo la pregunta más rara que Francisco le habían hecho en el trabajo y yo supongo que en su vida. Le dijo, ¿me ves, verdad? Francisco asintió muy lentamente y de inmediato esa mujer se puso a llorar en medio de la tienda. Él salió de detrás del mostrador con el teléfono en la mano por si necesitaba llamar a la policía o algo. La ayudó a levantarse y la sentó en un palé de refrescos cercano. Le dio agua y esperó que se calmara. Cuando esta mujer, a quien llamaremos Marie, recuperó el aliento, le dijo a Francisco, creí que había muerto. De nuevo,
Francisco pensó que tal vez estaba borracha o drogada, ya que no olía a alcohol, pero era extraño. Era una mujer de mediana edad, con aspecto de ama de casa típica de los suburbios. No era del tipo que se drogaría y tendría fuertes alucinaciones. Además, el pueblo donde vivía Francisco era bastante aburrido, sin los típicos drogadictos que encuentras en las ciudades. Mari le preguntó si podía llamar a su marido y quedarse ahí mientras lo esperaba. No quería seguir conduciendo así. Francisco no tuvo ningún problema y ella lo llamó. Su marido le dijo que iría en Uber y que estaría allí lo antes posible. Mientras esperaban no apareció nadie más, así que Francisco mantuvo toda su atención en Marie y finalmente ella comenzó a explicarle lo que le había sucedido. Le dijo: conducía a casa después de cenar con mis compañeros de trabajo y al pasar por una intersección un camión se saltó un semáforo en rojo y me atropelló. Francisco escuchó esto, se dio la vuelta a la gasolinera y vio el coche intacto, pero no dijo nada, solo volvió a mirar a Marie, que continuó describiendo lo que pasó. Ella solo recordaba que sintió como su coche salía volando y se estrellaba contra un poste y luego nada. Y de repente comenzó a llorar. Francisco intentó calmarla diciéndole que su coche estaba fuera y que estaba bien, pero Marie insistió en que se desmayó completamente y se despertó en una ambulancia por una fracción de segundos. Se desmayó nuevamente y cuando despertó estaba en el asiento de su coche, en la intersección esperando que cambiara la luz perfectamente bien. Todo esto la asustó tanto que condujo hasta el lugar más cercano, que era la gasolinera, para poder salir del coche. Su marido finalmente apareció. Para ese momento Marie estaba de nuevo bastante nerviosa y casi no podía hablar, así que su marido le preguntó a Francisco que qué había pasado. Y aunque ella se lo explicó, ¿cómo iba a poder repetirle todo aquello que le había explicado ella? Simplemente se encogió de hombros porque no tenía ni idea de qué estaba pasando. Marie se subió de mala gana al asiento del copiloto y su marido la llevó de vuelta a casa. Nunca volvió a verla y aunque ha tenido muchos años para procesarlo, Francisco aún no tiene ni idea de qué fue lo que pasó esa noche y si lo que dijo vivir esa mujer fue real o no. Una historia espeluznante que se parece a las otras de la inmortalidad cuántica. Es increíble que pasen este tipo de cosas. Que alguien explique en comentarios si le ha pasado, porque también evidentemente son cosas que te cuesta de creer, creo que solo te lo crees si te ha pasado y no tengo ni idea de si puede ser algún factor psicológico en el que en lugar de tener una alucinación la vives o algo así, no tengo ni la menor idea. Suscriptores, psicólogos o psiquiatras, decidnos si hay alguna explicación para todo esto o si de verdad se puede considerar fallos en la Matrix. Si habéis tenido historias similares podéis dejarlas en comentarios o me las podéis mandar al correo también, al correo de siempre, pero con el título, con el asunto de fallos en la Matrix, así las diferencio de encuentros aterradores y de historias paranormales. Dejad en comentarios qué opináis de cada historia, qué conclusión sacáis de todo esto, si os parece que puede ser real o si os parece que son historias simplemente inventadas o ficticias o alucinaciones que han sufrido estas personas que han parecido muy vívidas y reales. No lo sé. ¿Qué opináis? Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros a este canal si no lo estáis. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!